mis hermanos, les saludo a todos en la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Aunque parezcamos, no somos el mismo. Casi iguales. Estaba pensando y decía, Señor, ¿será una señal? Pero bueno, el tiempo dirá si era una señal o fue una mera coincidencia, hermanos. El tiempo lo dirá. Pero gracias al Señor, hermanos, por este tiempo precioso que Él nos da. Día domingo, hermanos, tenemos la particularidad de que la mayoría o quizás todos podemos laborar o trabajar de lunes a sábado, pero sin embargo el día domingo el Señor nos permite este tiempo de descanso, un tiempo de reposo, que a pesar de que los hombres intentan de una y otra manera encontrar el descanso, de hecho quienes trabajamos normalmente nos hallamos la hora del tiempo de las vacaciones para poder descansar. Cuando uno ve ya más o menos cerca el tiempo de la jubilación, lo que más quiere es poder haber juntado un poco de dinero para comprarse un terreno, tener un lugar donde poder descansar. Pero sin embargo, si hay algo que el hombre nunca encuentra, es el descanso. Por más que lo busca, no lo encuentra. Pero sin embargo, hubo una sola persona que se atrevió un día a decir que él podía darle descanso al que está cansado. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, el descanso no se halla en las vacaciones, el descanso no se halla meramente en el dormir, y el descanso no se halla cuando jubilamos, hermanos. El descanso se halla solo en la persona de Cristo. Él da verdadero descanso. Él es el reposo y Él es el Señor del día de reposo. Y gracias al Señor por eso, hermanos, que nos brinda este descanso en el alma, que ninguna cosa de esta vida podría darnos. Nada podría hacernos descansar, pero solo Cristo, hermanos, nos ha dado el descanso que nuestra alma jamás pudo haber encontrado en ninguna otra parte. Así que por eso honra y gloria le damos al Señor, y les invito, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Continuamos, hermanos, en esta travesía que Dios nos ha permitido de que iniciamos como iglesia. Evangelio según Mateo. Yo creo que ya lo he dicho en varias oportunidades y creo que todos lo saben. Es primera vez, hermanos, que predico una serie. Nunca lo había hecho. Normalmente no es la práctica, hermanos, en las iglesias el predicar de manera expositiva y seguir la continuidad del relato bíblico, pero sin embargo, hermanos, Dios nos permitió desde que comenzamos como iglesia hacerlo de esta manera y creo que ha sido bastante beneficioso. Y la verdad, hermanos, es que ahora, a medida que ha pasado el tiempo, he podido comprender aún más cosas y yo dije, Señor, ¿será solamente que a mí me pasan estas cosas? Y un día me dio consuelo a través del pastor Sugel, cuando él dijo que hace 15 años atrás había predicado el Evangelio según Marcos, y él decía cada semana que pasaba que quería tener la oportunidad de predicarlo de nuevo, porque iba aprendiendo mucho más. E iba entendiendo cosas que al momento que él expuso no las tenía tan claras. Pero eso es lo maravilloso, hermanos, que si nosotros pensamos que ya hemos leído toda la Biblia, parece que no hay nada más. Vuelva a leerla y va a encontrar más cosas. Vuelva a leerla y seguirá encontrando. Vuelva a leerla, se va a sumergir y se va a dar cuenta que nunca va a llegar al fondo, que mientras más se sumerge encuentra más riquezas, mientras más se sumerge más riquezas y nunca va a encontrar fondo. Y al final de su vida se va a dar cuenta que solamente navegó en la orilla, hermano. Se va a dar cuenta que solamente anduvo en la orilla y estuvo fascinado toda su vida. Pero sin embargo, como estudiamos el día viernes, finalmente llegará el tiempo en que seremos glorificados y podremos conocer al Señor tal como Él es. Amén, hermanos. Así que Mateo capítulo 8, vamos a dar lectura del versículo 5 al versículo 13. Mateo capítulo 8. Versículo 5 al versículo 13. Hermanos, yo me recuerdo que una vez les preguntaba si es que todos habían visto una película que es bastante extensa, que es Avatar, y la mayoría respondió que sí, esa película dura más de 3 horas, ¿cierto? Es bastante larga. ¿Alguien no la ha visto? No la ha visto. ¿Cuál es la película más larga en que ha visto? ¿2 horas, 2 horas y media? No sé, hay una película que se llama Antigua que dan para Semana Santa, que es Ben-Hur, que es bastante larga. O El Gladiador, y la mayoría la ha visto, ¿cierto? Y la verdad es que somos capaces de mantener la atención por mucho tiempo. Yo decía, Señor, mientras preparaba este sermón, normalmente es difícil encontrar quizás los puntos y saber qué puntos abordar, y decía, Señor, ahora estoy viendo tantas cosas, y para 1 hora de sermón es poquitito, y me acordaba que los hermanos habían visto Avatar. Yo dije, si vieron Avatar y aparte pagaron por verla, aparte compraron sus palomitas, su bebida y les salió bastante caro el poder verla, y si iban más, salió más caro. Y dije, Señor, y aquí
va a ser gratis, no va a haber ningún tipo de problema, no tiene que comprar nada ni por internet, ni gastar otras cosas. ¿Qué tanto 1 hora y media? Dije. ¿Qué tanto 1 hora y media, Señor, si finalmente es tu palabra? Y si decimos que la palabra alimenta nuestra alma, mucho mejor todavía. No creo que sea 1 hora y media, hermanos, pero es más o menos para prepararle el ambiente, ¿ya? Para que sepa que el sermón puede ser un poquito más extenso. Mateo capítulo 8, entonces, versículo 5 al versículo 13, dice así en el nombre de nuestro Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén, hermanos. Hermanos, creo que es bastante importante que antes que podamos comenzar, hermanos, este sermón, abordando los diferentes puntos que el Señor en su gracia nos permitirá conocer, les invito a que también podamos leer, hermanos, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 7, vamos a dar lectura del versículo 1 al 10, porque este, hermanos, es el relato paralelo. Lo que relata Mateo también lo relata Lucas, pero es importante porque Lucas va a añadir cosas que Mateo no menciona. Y aparentemente se le va a venir a usted quizás en su mente lo que a muchas personas críticas se les viene, a ver ciertas diferencias como lo que va a ocurrir aquí, pero vamos a dedicar un tiempo, hermanos, que veo muy necesario a poder entender si efectivamente hay una contradicción bíblica o si hay una respuesta razonable a las diferencias que encontramos en el relato de Mateo con el relato de Lucas. Leamos, el título es el mismo: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que se le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, ya mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, hermanos, lo primero, antes de que podamos comenzar, hermanos, a explicar quizás el desenlace de este acontecimiento, ya sabemos nosotros, hermanos, que Jesús viene de poder terminar el Sermón del Monte. Vamos entendiendo de alguna manera cuál es el enfoque del escritor de este evangelio, que ya sabemos que es Mateo, que él tiene claramente, hermanos, como foco el poder dar a conocer a los judíos que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo. Él es el descendiente de David, Él es el descendiente de Abraham, por lo tanto no deben esperar a otros porque el Mesías estaba ahí presente delante de ellos.
Y nosotros en este tiempo de sermones podemos conocer que cuando Jesús desciende del monte, una de las cosas que se maravillaban los que lo oían es que él enseñaba como quien tiene autoridad. Al mismo tiempo, en el sermón anterior, vimos la autoridad del Hijo para sanar a un hombre que tenía lepra. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces ahora, una vez más, Mateo está, hermanos, relatando estos acontecimientos para dar evidencia una vez más de la autoridad del Hijo de Dios, de que Él no simplemente es el hijo de José y María, que no simplemente Él ejerce una labor como carpintero, sino que en realidad Él es el Mesías. Él es aquel que es mayor que Juan el Bautista. Él es aquel que no solamente tiene la capacidad de hablar, sino tiene la capacidad de bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Eso es lo que nosotros habíamos leído en tiempos anteriores. Él es el que cuando entró a la ciudad de Capernaum fue la luz que alumbró una ciudad que estaba asentada en tinieblas. Entonces claramente vemos el objetivo de Mateo y eso me encanta. Porque en la Escritura sabemos que es bajo inspiración divina, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo, hermanos, no redactó la Escritura, sino que utilizó la humanidad de los discípulos para poder escribir la palabra. Entonces vemos cómo Mateo, dentro de, hermanos míos, su capacidad, él intenta poder evidenciar la realidad que Jesús es el Mesías. Él es intencional en sus escritos. Él quiere que los judíos se convenzan. Él quiere persuadirlos. Hermanos, y esto no es nada diferente a lo que está ocurriendo. Pero aquí aparentemente encontramos un dilema. Y quizás muchas personas van a acusar a la Biblia de que la Biblia se contradice y que efectivamente no es confiable. Yo espero que ustedes hayan encontrado quizás la diferencia que encontramos en el relato de Mateo con el relato de Lucas. Y la gran diferencia que encontramos es que Mateo dice que el centurión vino él directamente a Jesús y que él le rogó. Pero sin embargo Lucas dice que no fue así. Lucas dice que primero el centurión envió ancianos judíos para rogarle. Y segundo dice que cuando ya venían cerca, porque Jesús acudió al llamado, él envió a unos amigos a decirle que él no era digno de que él viniera bajo su techo y tampoco se sentía digno de él venir a Jesús. Entonces, aparentemente hay una contradicción. Uno dice que fue directamente el centurión y otro dice que no, que fue a través de los ancianos judíos y a través de algunos amigos. Pero sin embargo, hermanos, esto está lejos de ser una contradicción. Una de las cosas, hermanos, que normalmente se ha utilizado por miles de años es una ley llamada la ley de representación. No sé si alguna vez ustedes han escuchado acerca de eso, pero la ley de representación significa que cuando una persona con autoridad o una persona ordena a ciertas personas que hagan algo en su nombre, es lo mismo que si esa persona lo hubiese hecho. Eso quiere decir que si yo le digo a alguien, ve y di esto a tal persona, esa persona va y lo hace, es tal cual como si yo mismo lo hubiese hecho. Porque es una ley que fue muy utilizada, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y creo que es necesario que podamos evidenciar esto para que ustedes se vayan convencidos y cuando alguien le diga la Biblia se contradice, usted se detenga un poco y se dé el tiempo de estudiar y darse cuenta que la Biblia es infalible, es inerrante y es suficiente para todos los asuntos de fe y obediencia salvadores como nuestra confesión lo dice. Porque eso es así. Entonces yo quiero, hermanos, que veamos una evidencia que es muy clara en las Escrituras, que está cuando Moisés, hermanos, quien es el que escribe el Pentateuco, quien escribe Génesis, relata la historia de José. Todos conocemos en parte la historia de José. Sabemos de que solo Faraón era más alto que él en Egipto y él era el segundo al mando. Y en Génesis capítulo 41, del versículo 37 al 44, vamos a darnos cuenta cómo en repetidas ocasiones se da la misma situación que ocurre con el centurión. Y solamente tiene que ver con la perspectiva que se enfoca el acontecimiento para que nos demos cuenta que no hay una contradicción. En Génesis 41, versículo 48 y 49 se dice lo siguiente. José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia. No lo voy a leer completo, voy a puntualizar las partes importantes. Dice, y guardó alimento en las ciudades. Dice, él reunió
todo alimento de los 7 años de abundancia y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. En Génesis 41, igual, el versículo 56, se nos dice: abrió José todo granero que había y vendía a los egipcios. Al mismo tiempo se nos relata en el capítulo 47, versículo 14, que José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. En Génesis 47, 17 dice: José les dio y les sustentó a los egipcios de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, claramente, hermanos, nosotros con facilidad podemos ver de que todas estas declaraciones dan a entender la autoridad que tenía José. Pero de manera muy lógica entendemos que no fue José el que hizo cada una de estas cosas. Claramente José no tenía la capacidad de poder hacer por él mismo el abrir los ganados, el poder repartir. Claramente tenía personas bajo su autoridad. Pero lo que las personas hacían, se podía decir que José lo hacía por la autoridad que José tenía. Entonces podemos afirmar con toda verdad que José autorizó y ordenó, y al mismo tiempo que él lo hizo. Él fue el que ordenó, él fue el que autorizó, pero al mismo tiempo fue él el que lo hizo. Al mismo tiempo, en Génesis 45, versículo 4, nosotros vemos cómo José recordó a sus hermanos que lo habían vendido a Egipto. La pregunta es, ¿los hermanos lo vendieron a Egipto o los hermanos lo vendieron a los madianitas? Los hermanos lo vendieron a los madianitas, pero se está entendiendo de alguna manera que cuando los hermanos lo vendieron a los madianitas fue lo que lo llevó a él a finalmente terminar en Egipto. Por lo tanto, están asumiendo que cuando los hermanos lo vendieron a Egipto. Y de hecho, miles de años más tarde, finalmente Esteban utiliza el mismo lenguaje de José para describir cómo sus hermanos lo vendieron a Egipto en Hechos capítulo 7, versículo 9. Y cuando nosotros, hermanos, llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos encontramos con este texto. Los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Habían escuchado ese texto? Que ellos escucharon que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, pero hay un paréntesis: aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos, pero como él era el Señor de los discípulos, por lo tanto lo que hacían los discípulos era lo mismo como que Jesús lo hacía. De hecho, el último ejemplo que vamos a poner, hermanos, para poder verificar y validar esta verdad, en Lucas 19:30, en Mateo 21:2, en Marcos 11:2, se relata el acontecimiento cuando Jesús le da la orden a sus discípulos de que vayan a buscar un pollino de asna. Y él dice: id, hallaréis un pollino atado y traedlo. Esa es la orden que el Señor da. En Marcos 11:7, Mateo 21:7, Lucas 19:35, relatan que ellos trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Por lo tanto, esos 3 evangelios sinópticos relatan que Jesús le da la orden a los discípulos cumplen la orden y finalmente Jesús hace uso de ese pollino de asna. Pero encontramos en Juan capítulo 12, versículo 14, que Juan dice solamente esto de manera muy breve. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. No está relatando de que él le dio la orden a los discípulos, no está relatando que los discípulos trajeron el pollino de asna, sino está diciendo que Jesús encontró el pollino y él lo montó. Entonces, hermanos, no hay contradicción. Al decir Mateo que el centurión vino a Jesús, es lo mismo que decir que el centurión envió a los ancianos y a sus amigos, porque finalmente la autoridad del centurión se aplica a la ley de representación. Los ancianos y los amigos representaron al centurión. Lo que ellos dijeron es como el que el centurión lo dice. Por lo tanto, Mateo utilizó una ley que era muy común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que pueden descansar al igual que yo porque no hay contradicción.
no hay ninguna contradicción. Lo que sí es bueno de todo esto, hermanos, es que podemos usar los dos focos, las dos formas como se exponen, porque Mateo relata cosas que Lucas no, y Lucas relata cosas que Mateo no. Por ejemplo, Lucas relata que el centurión tenía un siervo, un criado, que Mateo también relata, pero Lucas dice que él lo quería mucho, y Mateo no relata eso. Eso nos da a entender que la relación del centurión con el criado no era simplemente de jefe a siervo, sino que había una relación sentimental. Y eso nos da a entender por qué la urgencia, por qué la preocupación, hermanos, del centurión acerca de su siervo. Y antes, hermanos, creo que también es muy importante que entendamos de qué se trata, hermanos, un centurión. Porque quizás hemos escuchado muchas veces este relato de que había un centurión y que creyó en la palabra de Jesús, pero sin embargo un centurión era un soldado romano, un hombre que tenía autoridad. Y recordemos que en el tiempo de Jesús todo Israel estaba bajo la opresión de Roma. Por lo tanto, los romanos no eran considerados amigos de Israel, eran considerados enemigos. Pero sin embargo, hermanos, principalmente nosotros debemos entender que este hombre era un soldado romano. Se le llamaba, hermanos, un centurión porque normalmente tenían una tropa a cargo de 100 hombres. Y eso tenía que ver su nombre de centurión. Ese hombre tenía completa autoridad sobre la tropa que se le había asignado, hermanos. Entonces, teniendo eso en mente, que no hay contradicción, y entendemos que un centurión es un soldado romano que está ejerciendo opresión contra Israel y que al mismo tiempo son considerados enemigos, nosotros vemos que Jesús, entrando en Capernaum, inmediatamente vino a él un centurión. ¿Cierto? Ya tenemos en mente los dos relatos. Vino a él un centurión y dice, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos destacar en esta porción de la palabra es algo similar a lo que nosotros, hermanos, destacamos en lo que ocurrió con el hombre que tenía lepra. Normalmente nosotros quizás pasamos por alto ciertos actos o ciertas actitudes que la palabra del Señor deja en manifiesto. Pero hermanos, esto queda en manera muy explícita, que cuando el centurión se acerca, hermanos, se manifiesta de que el centurión en ese momento no hace uso de su autoridad. Él no está ejerciendo la autoridad que le da por ser un soldado romano, sino que él viene delante de Jesús con una actitud humilde. Al igual que el hombre que tenía lepra, se dan cuenta que un hombre con lepra viene a Jesús humilde. Un hombre con autoridad viene a Jesús humilde. ¿Eso qué nos da a entender? Que cuando la verdadera fe se manifiesta en el corazón de los hombres, no tiene que ver con la condición en la que se encuentra. No tiene que ver con su estatus social, no tiene que ver con su estado de salud, no tiene que ver con su nivel educacional, porque estamos hablando de un hombre con lepra, destituido, apartado de todo. Y aquí estamos hablando de un hombre con autoridad, que tenía inclusive el poder de apresar a Jesús. Pero sin embargo, tanto el hombre con lepra como el centurión tienen la misma actitud, humilde. Una actitud de rogar al Señor, una actitud de venir ante Él con un corazón contrito, hermanos. Y eso es algo muy destacable en la historia del hombre con lepra, como en este centurión. Entonces, hermanos, también es importante tener en cuenta, como les decía en un principio, que normalmente eran tenidos como personas enemigas, eran tenidos como personas que estaban en contra de Israel. Pero es muy importante lo que relata Lucas, porque Lucas nos va a dar a entender algo que Mateo no cuenta, no tiene en mente hacerlo. Porque como les decía al principio, Mateo tiene en mente dar a entender que Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Y Lucas tiene principalmente en mente mostrar la compasión de Jesús por las personas marginadas. Si bien son ambos escritores de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, a cada uno el Espíritu les dio un foco diferente. Mateo focalizará que Jesús es el Mesías y Lucas focalizará la compasión del Mesías por personas marginadas. Como les decía en un principio, hermanos, ellos eran considerados enemigos,
Pero váyase a Lucas y vea, hermanos, cómo este hombre en particular no era considerado como el resto, no era considerado un enemigo, sino era considerado un amigo de Israel. Versículo 3 en adelante. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. ¿Se da cuenta que eran ancianos judíos? Normalmente la palabra menciona de que los judíos no se relacionaban con gentiles porque los gentiles eran considerados impuros, inmundos. Pero sin embargo aquí se destaca una relación cercana entre este centurión y los ancianos judíos. Dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Estos ancianos expresaron el ruego del centurión y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, escuche esto, es digno de que le concedas esto. ¿Qué fue lo que mencionaron los judíos? De que el hombre que estaba haciendo tal solicitud era digno de que Jesús respondiera a su solicitud. Y la palabra dignidad de alguna manera refleja merecimiento. Ellos están diciendo, Jesús, no rechaces la solicitud de este hombre. Si bien los soldados romanos y Roma entero es enemigo de Israel, este hombre no. Este hombre es digno, este hombre es merecedor. Y usted y yo nos preguntaremos, ¿a qué se debe la dignidad de este hombre? ¿Por qué los ancianos de Israel le van a decir a Jesús, Señor o Jesús, responde esta petición porque este hombre es digno de que le concedas esto? Y el versículo 5, hermanos, da la respuesta muy clara. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahí todo calza, ¿cierto? Ahí podemos entender que la amistad que existía entre este centurión y el pueblo de Israel es que este centurión los había beneficiado, les había otorgado una sinagoga. Era una persona que normalmente le ofrecía beneficios a los israelitas. Hermanos, no sé si usted se da cuenta, pero es tal el orgullo de los judíos, que los judíos inclusive tenían tan inherente de que la salvación era exclusiva para ellos y que ellos eran merecedores de la gracia de Dios, que ellos inclusive están haciendo un reclamo de que Jesús responda a la petición del centurión, porque ese centurión los está ayudando a ellos. Y el ayudarlos a ellos de alguna manera es meritorio para que Jesús responda a su petición. Por lo tanto, hermanos, eso nos deja ver el orgullo de los judíos, pero al mismo tiempo nos deja ver la actitud humilde, hermanos, que no se parece, que no se asemeja a la actitud de los judíos. Ellos dicen, Él es digno. El centurión dice, no soy digno. No sé si logran percibir eso. Ellos manifiestan, Jesús, respóndele, porque Él nos edificó una sinagoga, Él no es enemigo, Él nos ayuda. Y el que ayuda a Israel, hay una promesa, el que te bendijere, yo lo bendeciré. Mas el que te maldijere, yo lo maldeciré. Por lo tanto, ellos dicen, Él nos ayuda, bendícelo. Dale lo que Él necesita, Él es digno porque nos ayuda a nosotros. Pero ese no es el pensamiento del centurión. El centurión no está viendo dignidad. El centurión no percibe por ningún minuto que las obras que él ha hecho a favor de Israel son meritorias para poder traer algo de beneficio de la persona de Jesús. Él no está viendo eso, hermanos. Y yo quiero particularmente que todos los que estemos aquí podamos ver, hermanos, esta escena y podamos ver nuestras propias vidas, hermanos, y evaluemos nuestra fe. Si algo vemos en el Nuevo Testamento es un llamado fuerte y profundo del apóstol Pablo a que examinemos nuestra fe, porque no sea que estemos caminando en vano, no sea que hayamos creído en vano, y la palabra nos muestra con claridad, hermanos, virtudes que solo una fe verdadera puede expresar. Y nosotros sabemos de que la fe es un don de Dios. Pero la fe que es un don de Dios siempre se evidenciará, hermanos. Nunca quedará en el anonimato. La fe verdadera se expresa porque es una obra divina. Es una obra del Señor. Los judíos decían, Él es digno. Él decía, yo no soy digno. Ni siquiera soy digno de que te aposentes debajo de mi techo. Él dice, mi indignidad no me permite venir delante de ti, hermanos.
Esa es una actitud correcta de un hombre que entiende su posición espiritual, que comprende que él no tiene ninguna obra meritoria delante de Dios, hermanos. Ninguna. Él es un centurión. Él es un hombre que tiene autoridad, tiene un posicionamiento, hermanos, privilegiado dentro de Israel. Él puede ejercer presión y los israelitas son enemigos de ellos. Pero sin embargo, en particular este no es tan enemigo porque nos beneficia. Siempre, hermanos, los judíos manifestaron un interés solamente, pero nunca vieron en realidad y nunca entendieron que su rechazo terminaría siendo efectivamente enjuiciado y quedaría al manifiesto cuando gentiles como este romano empezaran a creer y empezaran a manifestar una fe que ni siquiera en Israel se había visto. Porque la verdadera fe, hermanos, es una fe gloriosa que proviene del cielo, que proviene del Señor. Por lo tanto, este centurión dice que él no es digno. No soy digno de que poses bajo mi techo. No soy digno de venir a ti. Él se sentía impuro. Él se sentía completamente que no tenía santidad, no tenía justicia para que Jesús se acercara delante de él. Hermanos, esto no es coincidencia. Esta es evidencia, hermanos, que tanto el hombre con lepra como el centurión estaban manifestando la obra de Dios en su corazón. La actitud humilde del centurión, hermanos, está manifestada a lo largo de todas las Escrituras. Si hay algo que Dios no rechaza, es la actitud humilde del corazón. Si hay algo que Dios no rechaza, es un corazón contrito y humillado. Si algo es bienaventurado, y lo vimos en el monte de las bienaventuranzas, y es como comienza la primera bienaventuranza, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, Mateo 7, ¿de qué nos hablaba? De falsos maestros, de falsos profetas que hablaban de Jesús, pero eran lobos vestidos de oveja. ¿Qué nos habla posteriormente? De hombres que en realidad, o mujeres que profesaban al Señor, que en realidad decían oír la palabra, pero sin embargo eran personas que profesaban fe, pero que en realidad no eran verdaderos creyentes. Y al mismo tiempo personas que oían la palabra del Señor, pero no la ponían en práctica y eran insensatos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Que la verdadera profesión de fe siempre está acompañada, hermanos, de una fe práctica, de una fe que se vive. Tanto el centurión como el hombre con lepra evidenciaron que ellos eran verdaderamente ciudadanos del reino. Ellos acudieron al Señor como solo una fe verdadera puede acudir delante de Él. Mire lo que dice Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra desde el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento nos da evidencia, hermanos, efectivamente, que una profesión de fe, hermanos, no es garantía de nada? Que una profesión de fe siempre irá acompañada de una vida que deja en evidencia si esa fe es real o si simplemente es una mera profesión de labios. Este hombre reconoció su indignidad, este hombre reconoció que efectivamente no merecía nada del Señor, a diferencia de los judíos. Él no merecía respuesta porque ayudaba a los de Israel. Y nosotros muchas veces, hermanos, pensamos que cuando hacemos algo o contribuimos en algo, pensamos inmediatamente que en algún momento llegará la recompensa. La verdadera fe, hermanos, no espera recompensa.
La verdadera fe no acciona esperando algo a cambio, porque Dios, hermanos, enaltece al que se humilla. Y al que se quiere enaltecer, hermanos, Dios lo abate. Es por el contrario. Es totalmente diferente lo que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña. Por lo tanto, lo primero que nosotros vemos aquí es otra vez, hermanos, la actitud humilde en el centurión, la misma actitud que vimos en el hombre con lepra. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos la fe del centurión. Hermanos, el centurión no había caminado con Jesús. El centurión no había comido ni dormido con Jesús, pero él había oído acerca de Jesús, según lo que relata Lucas. Y el oír de Jesús, lo que él escuchó de Jesús, fue suficiente para tener una correcta teología. Hermanos, de repente nosotros pensamos de que si no tenemos un seminario teológico, si no tenemos los mayores estudios, nunca nuestra fe será grata delante del Señor. Hermanos, este hombre oyó hablar de Jesús y lo que oyó hablar de Jesús fue suficiente para acudir a Él en humildad y para acudir a Él en fe. Hermanos, nosotros normalmente nos excusamos. La verdadera fe, hermanos, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, es un don de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto, hermanos, deja algo en evidencia, de que a pesar de que todos los israelitas y a lo largo de toda la historia habían oído el evangelio de una y otra manera, porque el evangelio no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. El evangelio, hermanos, se declaró en el momento que Adán pecó y Dios hizo la promesa de un Salvador. Desde ese momento que el evangelio fue una promesa real, pero sin embargo, hermanos, normalmente el pueblo de Israel se endurecía. Normalmente el pueblo de Israel rechazaba la palabra del Señor y buscaba hallar gracia o encontrar la justicia mediante sus propias obras. Leamos lo que dice Romanos 10. Romanos 10. Normalmente, hermanos, nosotros citamos el texto de Romanos 10, versículo 17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero sin embargo, ese versículo tiene un contexto. Y lo que el apóstol Pablo viene manifestando es cómo la palabra del Señor ha sido predicada, cómo la palabra del Señor ha sido anunciada. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, los hijos del reino, la rechazan. Por lo tanto, hermanos, eso deja en evidencia que si bien la fe es por el oír, pero sin embargo el mero oír no es garantía de fe. Me explico. La fe es por el oír. Sin la palabra de Dios no puede haber fe. Pero el mero hecho de oír la palabra no es garantía de fe. Entonces, ¿cómo podemos tener fe si oímos la palabra, pero oír la palabra no es garantía? Ahí entendemos, hermanos, que en realidad la fe es un don de Dios. Que la fe es una obra que solo puede producir el Espíritu Santo. Y vamos a ver a través de estos textos, hermanos, cómo Israel en ese momento, a través de la fe que está manifestando este centurión, está quedando en evidencia que el tiempo del juicio sobre Israel está llegando. Porque ellos creían que la salvación era exclusiva para Israel. Pero sin embargo, un soldado romano, un enemigo de Israel, el Señor está diciendo estas palabras: ni en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, eso no es casualidad. Esas palabras están marcando que el juicio sobre Israel por su rechazo rotundo está llegando y la inclusión de los gentiles a la salvación había llegado. Leamos, versículo 16 en adelante. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y escucha el versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por lo tanto, hermanos, este texto nos deja en manifiesto
que la fe del centurión está manifestando dos cosas. Primero, hermanos, el juicio sobre Israel como nación, porque estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando el Evangelio, y al mismo tiempo la inclusión de los gentiles a la salvación. Por lo tanto, la exclamación abierta del Señor Jesús, ni en Israel he hallado tanta fe, hermanos, es algo que el Señor está diciendo delante de ellos, que el tiempo de los gentiles había llegado. Que el tiempo, hermanos, de aquellos que habían sido menospreciados, considerados perros gentiles por los judíos, la salvación había venido. Y lamentablemente para muchos, los gentiles o la iglesia es un paréntesis. Eso no es así, hermanos. No es simplemente un momento temporal en el plan de Dios. Los gentiles siempre estuvieron en el plan de Dios. Siempre estuvieron en el corazón de Dios. Solamente faltaba el día del cumplimiento. Pero el cumplimiento había llegado. Jesús venía bajando por Capernaum. Y un hombre gentil romano que ejercía autoridad, en un momento determinado dice: Señor, te ruego, mi siervo está enfermo, a punto de morir. Hermanos, ese hombre se humilló. Ese hombre clamó al Señor. Él creyó que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo. Y ese hombre, hermanos, no había estado en la sinagoga estudiando la palabra todos los días. Ese hombre no tenía el conocimiento de la mayoría de los judíos. Pero el conocimiento que él tuvo del Señor, lo que pudo escuchar del Señor, fue suficiente para hacerlo moverse de su casa y acudir al Señor. Pero sin embargo, su fe no era simplemente una fe en sanidad, no era simplemente una fe en milagros, sino que él creía que el que venía caminando hacia su casa era un hombre con autoridad. Era un hombre que tenía el poder para sanar a su criado, aun si él no estaba en su casa. Hermanos, tenga en cuenta eso. Cuando Jesús sanó al hombre con lepra, el hombre con lepra estaba delante de él. Jesús pudo haber dicho una palabra. Jesús pudo haber declarado, hermanos, en ese momento haber reprendido la lepra. Pero sin embargo, él no lo hizo. ¿Qué hizo él? Él extendió su mano y lo tocó. Ya ahí vemos algo extraordinario. ¿Qué decía la ley ceremonial? Que si alguien toca a un leproso, el que tocó al leproso queda inmundo, pero ahí ocurre al revés. Jesús no queda inmundo, ocurre lo contrario, el leproso queda limpio. Dígame que eso no es extraordinario, hermanos. Mostrando su poder y su autoridad sobre la vida física, sobre la enfermedad y aún sobre la misma ley. El hombre con lepra queda limpio y él no queda inmundo, él no queda impuro. Y al mismo tiempo, hermanos, nosotros vemos ahora cómo este hombre entiende que Jesús tiene el poder de sanar a su criado sin que él vaya a su casa. Hermanos, eso es extraordinario. Y en realidad es muy lamentable que en este tiempo muchas personas tergiversen esta enseñanza. Hoy día muchos dicen, así como el Señor sanó al siervo del centurión, tú tienes que reclamarle al Señor que te sane. Hermanos, ¿vemos esa actitud en el centurión? ¿Vemos en algún momento reclamando, vayan y díganle al Señor, yo he sido muy bueno con Israel? Yo inclusive le construí una sinagoga, díganle que se detenga y venga a mi casa. En ningún momento él manifestó esa actitud. En ningún momento manifestó la actitud como habíamos dicho de Naamán, que él quería que lo salieran a recibir. Él no esperaba nada. Él entendía muy bien que entre los hombres él podía tener autoridad, pero que ante Dios él no tenía dignidad. Que ante Dios él no tenía reclamo. Ante Dios él no tenía queja. Por lo tanto, este texto, hermanos, refuta completamente el que podemos reclamar al Señor algo, que podemos exigir al Señor alguna cosa. No podemos exigir nada. Y al mismo tiempo, una enseñanza muy común. Hoy día ni siquiera es necesario pedir al Señor, solo tienes que decir la palabra. Di la palabra y la obra será hecha. Hermanos, este texto no fue escrito para que nosotros ahora creamos que tenemos la misma autoridad del Señor y decir la palabra y seamos sanos. Este texto fue escrito para que nosotros entendamos que la verdadera fe es una fe humilde. Y la verdadera fe es una fe que descansa completamente en la autoridad de Dios y no en nosotros. Él confió completamente que Jesús tenía la autoridad para sanar a su criado, aunque él estuviera lejos, aunque él no lo viera, aunque él no lo tocara, hermanos. Por lo tanto, él no necesitaba que Jesús estuviera bajo su techo. Era suficiente con que Jesús dijera simplemente su palabra.
hermanos, y su criado sería sano. Por lo tanto, su actitud humilde, hermanos, y su fe en el Señor Jesús, en la autoridad de Jesús, son características, hermanos, completamente necesarias de la fe que salva, de la verdadera fe. No podemos hacer una profesión de fe si nuestra fe no es una fe humilde. No podemos confiar en nuestra fe si nuestra fe no confía completamente en el poder de Dios, en la autoridad de su Hijo sobre nuestras vidas, hermanos. Nuestra fe real se evidenciará en ese tipo de cosas. Y Jesús, hermanos, énfasis en esto, se maravilla, expresa abiertamente la fe del centurión por sobre la fe de los mismos israelitas. Los israelitas son el pueblo de Dios. Y Jesús está diciendo que un centurión tiene fe más que ellos, hermanos. Esto es extraordinario y esto está mostrando, hermanos, claramente el plan de Dios para salvar a los gentiles. En un determinado tiempo, una mujer sirofenicia viene al Señor y le habla de que su hija está siendo atormentada por demonios o por espíritus. Finalmente, Él le dice que Él no vino sino a los hijos de Israel. Pero sin embargo, esa mujer, hermano, mire, una vez más, ¿cuál es la actitud de esa mujer? Señor, pero ¿cómo se te ocurre responderme de esa manera? ¿No ves que estoy sufriendo? ¿No ves que estoy mal? ¿Acaso eres indolente? Esa no es la actitud de la verdadera fe. La verdadera fe actúa como el hombre con lepra. La verdadera fe actúa como el hombre centurión o como la mujer sirofenicia. Pero Señor, aun cuando los amos están comiendo, los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, esa no es la actitud natural de los hombres. Esa no es la esencia de nosotros. Somos orgullosos. Descansamos en nuestro mérito. Confiamos en nuestra justicia. Solo la fe, que es un don de Dios, nos hace humillarnos y tener la actitud correcta delante de Dios. El Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Delante de quién? De sus discípulos judíos. Ellos están presenciando cómo personas que por tanto tiempo estuvieron excluidas, ahora están siendo parte del reino de los cielos. Personas que no tenían ningún lugar, que eran simplemente perros gentiles. Ahora ellos, como dice más adelante, se iban a sentar a la mesa junto a Abraham, Isaac y Jacob. Qué extraordinario, hermanos. Abraham, Isaac y Jacob. Claramente, hermanos, son patriarcas de la nación de Israel. Claramente simbolizan todas las promesas que Dios hizo a Israel. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que los hijos del reino van a estar fuera, pero del occidente, del oriente, Dios traerá a muchos. Eso significa que el centurión no sería el único. Serían muchos más. Del oriente y del occidente Él llamaría y se sentarían a la mesa junto a Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, eso es extraordinario. La fe que salva es una fe humilde. La fe que salva es una fe que descansa completamente en el poder de Dios y no en las capacidades nuestras. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Yo estoy seguro que ahí los judíos estaban a punto de acusarlo de herejía, hermanos. ¿Cómo es posible? Recuerden que a Jesús lo acusaban que él comía con pecadores. Cuando se acercó una mujer, cuando Simón el fariseo lo invitó a su casa, y esa mujer se acercó, dijeron: si fuera profeta sabría qué tipo de mujer es esta. ¿Acaso el Señor no sabía? ¿Acaso el Señor no conocía el corazón de todos? Pero ¿cuál es la particularidad, hermanos? Lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, es claramente cómo se manifiesta el don de Dios, que es la fe en el corazón de aquellos que han sido llamados para vida eterna. De aquellos que Dios, por gracia, hermanos, ha llamado a salvación. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, todos aquellos que son israelitas de nacimiento son los hijos del reino. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Los gentiles están entrando y ustedes se están quedando afuera. Los gentiles están siendo incluidos y ustedes están siendo excluidos. Hermanos, es algo extraordinario ver cómo personas como usted y como yo
podemos, hermanos, de alguna manera evidenciar la misma actitud, la misma fe de estas personas, hermanos, en cuanto a nuestra relación con Dios. Por eso el gran llamado es que nos examinemos, hermanos. El reconocer que Jesús es el Señor dará evidencia, hermanos, en nuestra actitud delante de Él. Y al mismo tiempo en nuestra confianza y nuestra dependencia absoluta solamente en el Señor, en absolutamente nada más. Ese es el énfasis de esta palabra. Tanto el hombre con lepra, hermanos, como el centurión lo llaman Señor. Y en Mateo 7 muchos lo llamaron Señor, Señor. Pero ¿por qué me llamáis Señor? Era la pregunta. Si no hacéis lo que yo os digo. ¿De qué vale llamarlo Señor? Pero estos hombres lo llamaron Señor. Y ellos en realidad creían que era el Señor. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Qué maravilloso. Sé que puedes, pero necesito que tengas voluntad de hacerlo. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. Señor, no soy digno de que poses bajo mi techo. Señor, ni siquiera soy digno de ir a ti, por eso envía a otras personas. Pero Señor, mi criado está enfermo, está a punto de morir. Y se enfatiza que él lo quería mucho. Tenía una relación con el criado, no simplemente lo atendía, porque los criados de los centuriones normalmente se preocupaban de las cosas personales o se preocupaban de cosas del hogar, pero sin embargo este no era simplemente un sirviente, era una persona importante para él. Pero no soy digno, Señor, pero solamente di tu palabra. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo a este ve y va, a este ven y viene. Di tu palabra. Oh, hermanos, qué extraordinario. No sé si usted se puede dar cuenta, hermanos. La comprensión teológica de este hombre es extraordinaria. Él se da cuenta que la autoridad que él puede expresar en ordenar con su boca es la misma autoridad que Jesús tiene para ordenarle a la enfermedad que salga y sale. Hermanos, eso solamente nace de una fe verdadera. Eso solo nace de una fe real. No sé si usted se recuerda en dónde más en la Biblia se menciona que solamente al decir la palabra las cosas son hechas. ¿Dónde más? En Génesis. ¿Y quién es el que dice y las cosas son? Es Dios. Hermano, ¿se da cuenta de la fe del centurión? Él se da cuenta que el que está caminando ahí no es un hombre común y corriente. Él se da cuenta que el que está ahí tiene completa autoridad, al igual que Dios cuando creó los cielos y la tierra. Él dijo y las cosas eran hechas. Todo lo que él decía, las cosas eran hechas. Y él sabía que si Jesús daba una orden, eso se cumpliría. Él no necesitó nada más, hermanos. Lo que él escuchó fue suficiente. Y yo quiero, hermanos, que usted se dé cuenta, en realidad, cómo esto es característico en los relatos que hemos venido contando y cómo se va a manifestar en adelante. Vamos a ver en el próximo sermón, si Dios así lo permite, cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. E inmediatamente la suegra de Pedro, ¿qué hace? Señor, gracias por sanarme. Señor, gracias, ahora voy a poder ir de vacaciones, ahora voy a poder disfrutar a mis hijos. Ella fue sanada e inmediatamente le servía. Qué extraordinario, hermanos. Qué extraordinario cómo en realidad la Biblia nos enseña que la verdadera fe tiene evidencias, hermanos, en cómo se manifiesta. No necesitamos encubrirla y no necesitamos adornarla. La verdadera fe se hace ver en nuestra conducta, en nuestra actitud, para con Dios y para con los hombres. Es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros veamos que un reconocimiento verdadero de la autoridad de Jesús en nuestra vida como Señor y como Salvador, hermanos, de manera clara y manifiesta será evidente en nuestra vida. Si Él es el Señor, se notará. Si Él gobierna en nuestra vida, se notará en nuestra humildad para con Él y nuestra confianza, hermanos, en que Él tiene control en todos los asuntos, no en algunos, en todos los asuntos, y que nada de lo que podemos recibir es en respuesta a nuestros méritos. Todo lo que recibimos de Él es en respuesta a que Él quiso tener de nosotros misericordia. Él quiso llamarnos a la fe. Él quiso concedernos el don de arrepentimiento. Él quiso limpiarnos de toda nuestra maldad. Él quiso hacerlos, hermanos.
El ejemplo claro del hombre con lepra, hermanos, dijimos ese día que es un símbolo claro del pecado. Y al mismo tiempo, hermanos, eso nos hace ver que él no dijo una palabra, él no reprendió la lepra, él tocó la lepra. Y cuando nosotros leemos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, vemos que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se da cuenta, hermanos, que él no podía reprender el pecado? Él no podía simplemente echar fuera el pecado. Él necesitaba ser hecho pecado. Por eso, hermanos, él toca al leproso. Y la lepra se va automáticamente y queda limpio. Solamente cuando Jesús carga nuestros pecados, hermanos, nosotros somos limpios. Y solamente cuando entendemos su autoridad es cuando podremos vivir conforme a su perfecta voluntad, hermanos. De otra manera, no podremos vivir conforme a la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, para ya ir terminando. ¿Es esto algo claro en nosotros? ¿Nuestra fe da estas evidencias, hermanos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a examinarnos a nosotros mismos? A meditar si efectivamente estamos en la fe, si nuestra fe es una fe humilde, o si hemos dedicado tiempo simplemente a exigir y reclamar al Señor. Hemos puesto oído a esas enseñanzas que divagan por ahí. Reclámale, tú le sirves. Reclámale a tu hijo. Tú le sirves, ¿cuánto? 15, 20 años. ¿Cómo el Señor no va a convertir a tu hijo? Hermanos, ¿es lo que vemos en la Escritura? ¿Vemos algún hombre de fe, alguna mujer de fe reclamando, exigiendo? En ningún momento, hermanos. Vemos simplemente a personas completamente humilladas, hermanos, reconociendo que necesitan del Señor y que el Señor no necesita nada de ellos, reconociendo que Él tiene completa autoridad para satisfacer sus necesidades y para responder sus peticiones, pero sin embargo depende completamente de Él que lo haga. Pero gracias damos al Señor, porque la fe es un don del cielo, hermanos. Y cuando recibimos ese don, es por primera vez cuando podemos ver nuestra indignidad y podemos venir al Señor con la actitud correcta, hermanos. Nunca vinimos a Él como correspondía. Éramos éramos personas que solo pedíamos. Teníamos solamente un petitorio delante de Dios. Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto otro. O cuántas veces le dijimos, Señor, si sanas a mi hijo, si sanas a mi madre, si me das el trabajo que necesito, te sirvo. Condicionando al Señor, hermanos. La verdadera fe no lo condiciona. La verdadera fe obedece. La verdadera fe se humilla. La verdadera fe deja al hombre en su lugar y pone a Dios en su trono. Eso hace la verdadera fe. La verdadera fe jamás lo entronizará a usted ni a mí. Y la verdadera fe jamás dejará ver al Señor como simplemente una persona que está a nuestras órdenes, hermanos. Dios no está a la orden de nadie. Él es el Señor de todo el universo. Y sus hijos confían completamente en Él y descansan completamente en Él, hermanos. Por lo tanto, Mateo una vez más, hermanos, nos ha mostrado cómo Jesús es el Hijo de Dios, que tiene completa autoridad. Y nos está mostrando cómo personas comunes y corrientes, personas aisladas, marginadas, están acudiendo a Él. Y para sorpresa de muchos, Jesús les está respondiendo positivamente. Una pregunta, ¿quién pensó que usted iba a ser cristiano? ¿Alguien lo pensó? Ni siquiera yo pensé serlo, hermanos. Nunca pensé serlo. Pero gracias al Señor que no lo pensé yo, pero Él sí. Gracias al Señor, hermanos, que la elección no dependía de mí, porque si no, nunca hubiese elegido al Señor. Le aseguro que ese leproso nunca hubiese venido a Jesús, que ese centurión nunca hubiese acudido a Jesús, si no fuera por el don maravilloso de la fe. Dele gracias a Dios por la fe que le ha sido dada. Esa es una sola fe, y tiene que contender ardientemente por ella, porque Dios la entregó, hermanos. Es una fe maravillosa, una fe que solamente mira a Dios y no descansa en nada de nosotros, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, te damos muchas gracias, Dios mío, por permitirme en esta hora, Señor, predicar tu palabra, Señor, con sencillez y al mismo tiempo con claridad. Señor, ruego que esta palabra, Dios mío, pueda, Señor, hacer cabida en el corazón de cada uno de mis hermanos. Así, Señor, como ha obrado en mi corazón, anhelo que obre en el corazón de cada uno de ellos, Señor.
Anhelo que esta palabra alumbre los ojos de mis hermanos, su mente, su corazón, y puedan, Dios mío, reconocer con humildad, Dios mío, todos nosotros reconocer que muchas veces nuestra fe no ha operado de esta manera. Ayúdanos, Señor, para ser humildes. Ayúdanos, Señor, para confiar plenamente, Dios mío, en tu autoridad, en tu poder, en que tienes el control de todas las cosas. Y nunca, Dios mío, aventurarnos a exigir o a reclamar, sino, Señor, tener una actitud correcta. Y, Señor, si tú quieres, nos concedes. Si es tu voluntad, Señor, hazlo. Y si no es tu voluntad, Señor, estaremos contentos con tu voluntad. Si algo sabemos, es que eres poderoso para hacer todo lo que necesitamos. Si algo sabemos, que eres poderoso para satisfacer todas nuestras necesidades. Pero si algo hemos aprendido, Señor, es que tú conoces nuestras necesidades y no necesitamos impresionarte con palabras repetitivas, porque tú conoces absolutamente todo de nosotros. Solamente, Dios mío, te pedimos en esta hora que nos hagas crecer, Dios mío, y nos hagas ver con mayor claridad quién tú eres, Señor, y quiénes somos nosotros. Que, Padre mío, dependemos de ti en absolutamente todo. Que la misma confianza que manifestó este hombre sea la confianza que se manifiesta en nosotros. Que puedas gozarte, Dios, al ver que confiamos en ti. Que puedas maravillarte, Señor, al ver que tu obra se ha manifestado en nuestras vidas. Qué maravilloso don, el don de la fe. Cuán pocas veces damos gracias por la fe que nos ha sido dada. Pero en esta tarde damos gracias, Señor, porque nos has regalado un don maravilloso. Un don que nos permite confiar en ti, que nos permite acercarnos a ti con toda confianza. Oh Señor, ayúdanos y prepáranos para enfrentar los días que vendrán, porque, Señor, solamente la fe nos hará permanecer firme, porque el justo por su fe vivirá. El justo permanecerá en pie solo por su fe y no por lo que sea capaz de hacer. Señor, te damos gracias y a ti sea gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.